buenas tardes con todos. En esta oportunidad se les va a presentar el trabajo denominado Tesoros debajo de los bosques de pino, hongo, Sullus luteus. Este proyecto, este trabajo surge a medida de que en el lugar de intervención tenemos una problemática muy considerable que básicamente acá la población no tienen o tienen pocas actividades, ¿no?, que ellos generan o recaudan ingresos, ya sea de la agricultura y quizás de la crianza de ovinos, y más no de la ganadería u otras actividades, ¿no? Y bueno, este trabajo se realizó en el área, en el lugar de la provincia de Sánchez Carrión, en el distrito de Chugay. Estas áreas básicamente están descubiertas o quizás cubiertas con algunas especies del sotobosque o nativas, que se le llama, y algunos pastizales naturales, ¿no es cierto? A medida de esa problemática que se tiene, surgió un proyecto que tiene que ver con la forestación. En este proyecto se participaron Minera Poderosa, Asociación Patás y los gobiernos locales. A medida de ello, nosotros tratamos de cubrir de todas maneras con una especie exótica que es el Pinus radiata. Antes de ello, se hizo un estudio, ¿no?, para nosotros poder instalar esa especie con el fin de nosotros generar algún beneficio, ya sea directo o indirecto, de estos bosques o plantaciones forestales que se va a tener a un futuro. Y a base de ello, nosotros iniciamos un proyecto que se llama el mejoramiento del ecosistema en las pampas de Guaguil. Y básicamente se hizo, ¿no?, la instalación de un vivero forestal con una capacidad de 250,000 plantones de pino anuales, ¿no es cierto? ¿Por qué les invoco la especie, ¿no es cierto? Tiene mucho que ver al título que se le presentó, el hongo, ¿no? Ese es quizás nuestro principal objetivo, de que se le va a describir después. Entonces, a raíz de ello, nosotros nuestro objetivo es promover la mejora socioeconómica y socioambiental a través de la puesta en valor del hongo Sullus luteus en el distrito de Chugay, provincia de Sánchez Carrión. Vamos a ver cómo influye todo este proceso desde la instalación de un plantón, la producción de un plantón, la instalación de un plantón en campo definitivo y asimismo ya un producto. La taxonomía de este hongo pertenece al reino Fungi, a la especie Sullus luteus. Anteriormente, no sé si han escuchado, se le denominaba el Boletus luteus, ¿no? Pero que en el año 1976 ya por un naturalista francés lo cambió de nombre por este nuevo género que es el Sullus luteus, un hongo comestible clasificado dentro de los hongos los hongos mayores y uno de los comestibles, porque hay diferentes especies de hongos que son comestibles y no comestibles. Entonces, para nosotros entender un poco de las características de nuestro hongo presente acá en la imagen, tienen cuatro partes fundamentales. El sombrero, que lo vemos en la parte posterior, enumerada el 1, ¿no es cierto? Y el número 2 se llama el himenio, que es la parte donde las esporas están almacenadas. Y tenemos la parte 3, se llama el anillo,
Si nosotros acá no se diferencia tanto del hongo, pero ahí tiene una forma de anillo que hace separar esas dos partes del limenio y del pie, que vemos ahí en la imagen. Y bueno, su hábitat, este hongo, se desarrolla mucho o depende de varias características, ¿no es cierto?, edafoclimáticas. La intensidad de luz. Esto depende de la intensidad del rodal o del bosque o la densidad, ¿no? Si nosotros vamos a tener un bosque altamente denso, va a ser imposible tener un hongo, o quizás a las afueras o a los exteriores. ¿De acuerdo? Y la temperatura ambiente. Este hongo se desarrolla a una temperatura más o menos que va desde los 13 a los 17 grados centígrados. La fertilidad del suelo, bueno, este hongo es un saprófito que se alimenta netamente de la materia orgánica y de los exudados que esto excluye la planta a través de sus procesos fotosintéticos, y ellos lo aprovechan. Una de las características principales de este hongo que crecen en simbiosis con la planta de pino. ¿Qué es la simbiosis? Son los dos componentes que se benefician sin alterar uno al otro. ¿De acuerdo? Entonces, el pH. Este hongo se desarrolla en un pH de ácido, de neutro a ligeramente ácido. En ese rango de pH también hay otros hongos que se desarrollan dentro de nuestro bosque, que pueden ser malignos, pueden ser tóxicos para la salud humana y también otros hongos que son comestibles. No quiere decir que solo el Sullus luteus es el comestible, hay muchos más hongos, pero este es el principal hongo que se desarrolla bajo el dosel de los bosques de pino. La humedad del sustrato también, una de las características principales para el desarrollo de este hongo es netamente tener un suelo bastante con alto porcentaje de materia orgánica, buena cantidad o elevada cantidad de la humedad relativa, y asimismo también ligeramente la presencia de luz. Son tres factores importantes o características que necesita el hongo para su buen desarrollo. Los factores antropogénicos influyen mucho en el tema de, al momento de nosotros hacer un manejo del rodal, nosotros ya estamos alterando su medio, su hábitat donde se desarrolla este hongo. Uno de los factores principales también tenemos la poda. ¿Por qué esto es necesario la poda? Nosotros en una plantación que vamos a instalar va a estar altamente denso, ya sea si hay algunos productores que le instalan mi bosque a una distancia que no es recomendable o desobedecen quizás a la opinión o a la asistencia técnica que le da el técnico en campo, van a tener esos problemas. Y es recomendable realizar un manejo adecuado, las podas, en su determinado tiempo también, para nosotros elevar nuestra capacidad o nuestra alta capacidad de producción. Este trabajo interviene en 12 caseríos del distrito de Chugay, en que se está trabajando con productores de ahí de la zona altoandina, ubicados mayormente los secadores en Las Colpas, Guaguil, asimismo en San Juan y en los alrededores de todo el distrito de Chugay. Este trabajo en una primera fase se inicia con la instalación de nosotros de un vivero, que anteriormente se les mencionó que este vivero
cuenta con una capacidad de producción de 250.000 plantones de pino al año o por campaña. Se hace una serie de labores culturales en vivero. Como podemos ver ahí en la imagen, se hace el almácigo, pasa por un proceso de repique y se obtiene a la vuelta de 10, 11 meses un plantón netamente para campo definitivo. La época de siembra que se realiza es iniciando las épocas de lluvia, ya sea a fines de noviembre, diciembre, hasta abril, que esas condiciones se presentan allí en la zona de Chugay. Me voy a centrar un poco acá en la foto donde se realiza el repique. Ahí nosotros hacemos una labor muy importante. ¿Qué labor? La introducción de una micorriza o de micelio o de sustrato, si suele llamarlo infectado con este micelio o con esta micorriza. ¿De dónde se obtiene? Obtenemos del vivero mismo, se tiene con un banco micorrítico. Este banco micorrítico consiste en tener nosotros un pequeño rodal dentro del vivero con plantaciones de pino radiata, más o menos de 8, 11, 12 años que ya tiene en la actualidad. Y de esa parte nosotros sacamos el sustrato y se da un acondicionamiento y se vuelve a poner a las pequeñas plántulas que están en desarrollo del vivero. ¿De acuerdo? Entonces, la otra fase es ya la instalación de plantones en campo definitivo, con la misma especie. Lo que hacemos es la extracción de plantones en campo definitivo, el asesoramiento técnico ahí en instalación de estos plantones que hagan con una distancia de 3 por 3 y asimismo en el cuidado de estos plantones que ellos tienen que proteger de una u otra manera, ya sea con cerco de alambre, para evitar el ingreso de otros factores externos y que evite el desarrollo de estos plantones. ¿De acuerdo? Ahí tenemos ya los plantones más o menos de 2, 3 años de crecimiento. A esta edad nosotros ya podemos tener el famoso hongo. Ya comienza la producción. De 2, 3 años ya en la zona de Chugay se ha visto la presencia o producción de estos hongos. El aprovechamiento del hongo. En el 2020 nosotros, a medida de que anteriormente nuestros pobladores ya habían instalado sus bosques, sus plantaciones, ya ellos presenciaban los individuos ya en desarrollo dentro de sus bosques. Y ellos no sabían para qué se utiliza, no conocían, desconocían del tema, si era comestible, era bueno o era malo, lo afectaba a sus ovinos. Quizás ellos no lo veían de una manera de generar ingreso. Entonces, de acuerdo a ello, Asociación Patás Minera Poderosa y Simbiosis es una empresa de que se articulan para instalar infraestructuras o secadores tipo túneles para nosotros darle el uso adecuado y aprovechar este hongo. Entonces se instaló 8 secadores solares tipo túnel y 17 artesanales que ya se instaló posteriormente. Podemos ver acá, este es un secador tipo túnel que está construido a base de material industrializado, acero inoxidable, y también acá vemos ya un secador ya con la presencia de setas de hongo ya en pleno proceso de deshidratación. Ahí podemos observar. Esta es una característica de una seta de hongo ya cuando nosotros hemos probado ya para deshidratar. ¿Qué pasaba anteriormente? Nosotros solo se secaba como salía del bosque. ¿Qué problemas presentaba? No se secaba homogéneamente, salía negruzcos, criaba otro hongo, un micelio blanquizco,
Entonces, nosotros ya con la experiencia hemos tratado de reducir a 1 centímetro, 2 centímetros el grosor de este hongo. Y para tener ya nosotros un producto de calidad. El proceso de deshidratación de hongo, primeramente, ¿no? Debemos obtener los materiales y tener un uso adecuado o una vestimenta adecuada para esta actividad, porque interviene mucho. Ya sabemos que estos hongos son comestibles, va a ser con un fin de alimentación humana. Hay que tener las mayores precauciones para nosotros obtener un producto de calidad y sano. En los materiales utilizamos jabas, cuchillos, un balde de agua para desinfectar todos los materiales y así mismo darnos una lavadita a las manos. Y luego en el proceso ya de recolección, nosotros al momento de extraer es preferible no arrancarlo, ¿no? Nosotros nos vamos con el cuchillo del anillo del sombrero, se hace un corte y se obtiene, ¿no? Y se saca la cutícula. Se saca la cutícula. ¿Cuál es la cutícula? Es una cáscara que está impregnada en el sombrero del hongo. Anteriormente se desconocía este proceso, ¿y qué es lo que ocasionaba al momento de consumir? Un malestar estomacal. ¿Por qué? Esa cutícula actúa como un laxante natural. Y asimismo, si ustedes consumen más de lo necesario, también les va a producir ese malestar, ¿no? Mientras te adecuas, se lo comes una vez, 2 veces, pero luego esto ya es inevitable, ¿sí? Entonces, después de la recolección, tenemos el transporte al secador, luego se obtiene el manejo ya en el secador. Acá es la parte donde realizamos el picado, ¿no es cierto? De 1 centímetro a 2 centímetros y se procede o se ubica en las bandejas de deshidratación. De acuerdo, la primera, donde está cerca ya al techo, tipo túnel acá del secador, si podemos ver, son los frescos y luego pasa un día, 2 días, en 2 días se va rotando, ¿no es cierto? Luego del picado y deshidratado, pasamos a una fase de almacenamiento. Ahí en el almacenamiento es un factor o una actividad muy, muy importante a tomar en cuenta. ¿Por qué? Si ustedes esto lo almacenamos en el piso, va a haber alguna contaminación o contaminación cruzada que se le llama, ¿no es cierto? Esto es recomendable dejarle encima de las parihuelas, hacerlo la cubierta adecuada para evitar el ingreso de la humedad relativa y generar el hongo de un color blanquizco. Nuestros resultados actualmente en la zona de Chugay y asimismo en Tayabamba también, que tenemos nosotros ya plantaciones produciendo hongo. En la zona de Chugay además tenemos ya un vivero que produce 250,000 plantones anuales, asimismo 1.500 hectáreas ya de macizos forestales. De estas 1.500 tenemos el 80% ya de macizos forestales produciendo hongo. Como podemos ver, ahí ya un macizo forestal ya con la producción de hongo. Un dato muy importante que se les mencionó anteriormente es las podas y raleos. ¿Con qué fin? Con el fin del ingreso de luz y la proliferación de estos hongos, ¿ya? Y el desarrollo y el aumento de producción. El aprovechamiento de hongo se hizo en una parcela, la evaluación, más o menos en 5,000 metros cuadrados, ya estos de 300 a 400 kilogramos de hongo fresco se obtiene en la zona de Chugay, en el caserío de Las Colpas. Y en el 2022 se llegó a producir 2.5 toneladas de hongo seco.
Bueno, la cantidad de agua de este hongo tiene el 90%. Si nosotros cosechamos una jaba de 12 kilos, vamos a tener 1 kilo a 200 gramos de hongo seco. O sea, la disminución es el 90%. Desde el 2020 que se inició este emprendimiento, ya nosotros hemos obtenido 6.476 kilogramos de hongo seco, listo para mercado, generando un ingreso de 126.584 para las familias de ahí del distrito de Chugay. Como podemos ver, esta es una seta ya deshidratada, con ese espesor ya de 1 a 2 centímetros. Acá estamos comercializando a la empresa Simbiosis, que ella ya se encarga de exportarle a otros países. Y a nivel local nosotros se le está dando la asistencia técnica a nuestros productores a través de una tienda virtual, el Kendi. Ellos ya venden este producto ya. De esa manera la presentación lo tenemos de 50, de 30 gramos y así mismo en bolsa de 100 gramos. La importancia culinaria de este hongo es muy significativa y muy importante, que puede competir hasta con el cuy, ¿no es cierto? Nosotros se hizo se envió al laboratorio, ¿no?, con el fin de obtener estos resultados de la importancia nutricional al Instituto de Investigaciones Nutricionales, y que obtienen un 13.20% de humedad, 23.11% de proteínas, 51.94% de carbohidratos y un 6.29% de grasas, entre otros. ¿No es cierto? El cuy tiene un porcentaje de 19% de proteínas. Eso quiere decir que acá el hongo está por encima de ese factor. Y muchos más elementos que tiene de gran significancia. ¿No? Podemos observar la difusión. Anteriormente se les mencionó, ¿no?, que nuestros productores no lo sabían preparar. Tenían bastante dificultad en prepararlo, no sabían cómo se hacía, les hacía mal, pero a través de nosotros, de la difusión y la promoción a través de eventos que se realizó acá en Trujillo, con la demostración de platos típicos con un chef internacional, Miguel Chavino, y se hizo también esto en las ferias en la provincia de Sánchez Carrión, un ceviche de hongo, las hamburguesas de hongo y infinidades, ¿no?, de platos típicos, con el fin de promocionar y enseñar a la población en qué se utiliza, cómo prepararlo y qué importancia nutricional tiene. Uno de los resultados también es ya obtener 252 familias beneficiarias ya de esta venta de hongo seco, que anteriormente había pocos participantes, ¿no? Se formaban grupitos, solo 8 secadores que se tenía hasta la cuenta, pero hasta el momento ya todos quieren tener un secador, y nosotros de esa manera ya a los que se les apoyó anteriormente ya se les está solo apoyando con la asistencia técnica. Inclusive ellos ya han generado sus nuevos secadores, han comprado sus materiales con esos ingresos o ventas que ya ellos han obtenido. Y nosotros seguimos apoyando a familias de que anteriormente no se le ha apoyado. Entonces, para incrementar nosotros la cantidad de producción y asimismo capacitar a hacer más conocido este producto que tiene gran importancia. Dentro de estos beneficiarios nosotros tenemos la mayoría del género femenino, por decir un 80% que son los beneficiarios o están liderando las mujeres. Nuestras conclusiones: se tiene ya plantaciones de 1.500 hectáreas en todo el distrito de Chugay, se tiene una gran importancia nutricional, tenemos 252 familias beneficiarias
que actualmente ya se tiene 3 asociaciones ya en proceso de formalización para que ellos sigan cosechando y aprovechando este hongo. Y bueno, se le agradece a Minera Poderosa, a Asociación Patás y a los gobiernos regionales. Bueno, y la pregunta es, ¿estarían dispuestos a sembrar un árbol? ¿Estarían dispuestos a consumir una seta de hongo? Bueno, los beneficiarios que nosotros teníamos eran pocos, porque ellos no sabían que una plantación iba a traer un beneficio, ¿no? O el aprovechamiento de un recurso no maderable. Entonces, a base de ello, esto se le llevaba por pasantías a diferentes líderes, por otros lugares, por ejemplo, en la granja de Porcón. Ellos ya venían con esa iniciativa que ellos sí querían sembrar y sembrar más plantaciones. Entonces, a raíz de esos líderes, ya ellos han formado sus propias asociaciones, ¿no? Entonces, nosotros intervenimos de tal manera con la asistencia técnica y guiarles, ¿no? Si bien es cierto, ¿no? En cualquier emprendimiento o negociación hay un cuello de botella. ¿Cuál era nuestro cuello de botella? Es de que aparezca, se promocione este producto, que aparezcan estos revendedores, ¿no es cierto? Y pagando a nuestro productor 1 sol, 2 soles, 3 soles. ¿Quién se le ganaba? El que lo exportaba. Entonces nosotros hemos evitado ese cuello de botella. ¿Con qué? Con el fin de obtener un comprador que exporta a otros países, en este caso Simbiosis. A través de ellos ya recientemente salió la publicidad de que se exportó 6 toneladas a España. Los mercados internacionales está Argentina, Brasil, está liderando. ¿Y cuál es nuestro competidor? Nuestro vecino país, que se llama Chile. Ellos y Perú van a competir en esta venta. Entonces, acá va la respuesta más específica a su pregunta, de que nosotros estamos apoyando y organizándoles a la población y brindándoles asistencia técnica de esa manera de que nosotros al exportar un producto tenemos que tener un riguroso monitoreo para obtener en sí mismo su certificación. Le van a pedir certificación orgánica, certificación de análisis físico-químicos, de insecticidas, pesticidas, que todo tiene un proceso para nosotros obtener un buen producto. Y de esa manera se le está apoyando ahí a nuestros productores y no se les abandona, ¿no es cierto? Si bien es cierto, ya no les doy un secador a ellos, se le da a otros pobladores, pero con la asistencia técnica y constantemente acompañándoles. No sé si respondí a su pregunta. Así es. Sí, bueno, eso conlleva a de que el tema de pandemia se aguantó un poco de las exportaciones. Entonces, el que compraba se le aguantaba un poco el producto, ¿no es cierto? No tenía ese movimiento, ese desfaz para que se pueda mantener a ese precio. Y asimismo esto ya comienza, ¿no? En otros departamentos ya altoandinos se está ya este emprendimiento ya generando más producción. Nosotros tenemos 1.500 hectáreas hasta el año 2022. Este año se está terminando también la campaña ya de forestación. Entonces, nosotros en un macizo de 7 a 8 años, nuestra producción es de 300 a 400 kilogramos de hongo fresco anuales o por campaña, por hectárea. Entonces, de ahí si nos proyectamos, se le multiplica por la cantidad de áreas y se obtiene nuestra cantidad o el potencial que vamos a tener nosotros para ofrecer a los mercados. Si bien es cierto, en el 2019, ¿cuál era el mercado? ¿Había mercado nacional? No había mercado nacional de este hongo. ¿Qué es lo que consumía la población? Champiñones. ¿En dónde? En las pizzerías, pero más no este tipo de hongo. Entonces, si nosotros trabajamos a través de los mercados locales, por ejemplo, mercados locales que ya lo están utilizando ya en los restaurantes, hace poco un ciudadano me comentó, ¿no? A mí me gusta mucho el ceviche, me decía, ¿no? Cuando me voy a Trujillo tengo todos los restaurantes que me ofrecen ceviche, pero cuando me voy a una zona altoandina no tengo ese ceviche. Entonces,
Ahí está este producto, todos los restaurantes ya lo saben preparar este ceviche y les ofrecen, ¿no es cierto? Por allá por la zona, a vender pescado se van una vez a la quincena, una vez al mes, entonces por ahí va. Y acá está la marquita, el producto que se está ofreciendo, ¿no?, a los mercados con el fin de apoyo a nuestros productores, ¿no? En la tienda virtual El Kende, ahí encuentran toda la información que es de mucha importancia para ustedes.